quiénes somos, cuál es nuestra misión y cuál es nuestra razón de ser. Es que lo primero es valorar la vida. La vida es un milagro. Si lo pensamos como de la materia, cómo hemos llegado aquí, a la vida, a la consciencia, es un milagro. Entonces, apreciar el milagro de la vida, apreciar el valor de que existimos. Deleitarnos viendo un paisaje, deleitarnos sintiendo el sol en nuestra piel, o cuando nos tiramos al mar, esa ola, y dejarnos llevar y sentir el frescor del agua. ¡Wow! Todo eso es un milagro. No podemos frustrarnos por lo que nos falta. Es tanto lo que tenemos que yo creo que lo primero para el sentido de la vida es decir que la vida tiene sentido en sí misma. El solo hecho de estar vivos. Nuestra misión, ¿cuál puede ser? Ser uno mismo para cultivar y ofrecer a los demás lo mejor de uno mismo o de una misma. Desarrollar todo nuestro potencial como ser humano. Los valores que son propios del ser humano, que tienen que ver con el amor. La generosidad, la compasión, la amistad, tantos y tantos. El amor, la sabiduría. Todo eso es común a todos los seres humanos. Cultivar eso es lo más importante, eso nos hace humanos. Y también desarrollar tu potencial individual. No hacerlo, no hacer eso, es como traicionarte a ti mismo. Te estás matando. Y eso nos une, eso nos acerca, en lugar de separarnos. Y eso es lo fundamental. Porque conciencia es unidad. Y si no estamos unidos, no vamos a ninguna parte. Piensa por ti mismo. Wake up. Bueno, hoy vamos a hablar del sentido de la vida. El sentido de la vida es el todo. Si la vida no tiene sentido, ¿qué vamos a hacer? Si no sabemos a dónde vamos, ni quiénes somos, ni dónde estamos, ¿qué vamos a hacer? Estamos perdidos, caminamos en círculo. Eso es una vida vacía. Una vida vacía, una vida sin sentido, es básicamente una vida vacía. En cambio, cuando la vida tiene sentido, es una vida plena. Cuando sabes a dónde vas, estás motivado, estás lleno. Y, bueno, la filosofía, la religión, siempre, esta ha sido la gran cuestión existencial de la humanidad. ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Si sirvemos a un fin superior. Y se han dado muchas respuestas. Se han dado respuestas desde la religión, básicamente, en cuanto a, el sentido de la vida sería, desde la mayor parte de religiones, el acercamiento a Dios o a la divinidad a través del cumplimiento de los mandamientos y de las reglas de vida que marca tu propio sistema de creencias. Desde la filosofía ha habido de todo. Esto, lógicamente, es un abanico mucho más abierto. Y tenemos el eudemonismo de Aristóteles, la búsqueda de la felicidad, o quizás consiste en hallar la verdad, es el camino de descubrir la verdad, de la expansión del conocimiento, para muchos filósofos. Para otros era algo tan simple como la búsqueda del placer y la ilusión del dolor. Tantas y tantas. Luego están los nihilistas que dicen, no, la vida no tiene sentido de ninguna manera, no tiene un sentido en sí misma. O los que dicen, tú tienes que encontrar tu propio sentido de la vida. Han habido muchas respuestas. Pero esto es algo que siempre me había llamado la atención. Pero de pronto, ¿es posible, me preguntaba yo, que haya una respuesta o algún tipo de respuestas que incluya todas ellas, que pueda ser satisfactoria para creyentes, para no creyentes, agnósticos, ateos, de izquierdas, de derechas, y que todo el mundo pudiéramos estar de acuerdo? Siempre pensaba que había sido imposible esto de joven, pero luego cuando me llegó el Sharabat, cuando leí el Sharabat y cuando desarrollé Dinámica del Amor, lo que pude descubrir era quizás, y ya me lo diréis vosotros, es decir, si esto os resuena, a mí me parecía que podía ser una respuesta que aunara todo ello. Y como siempre en Dinámica del Amor son tríadas. Entonces la cuestión es, la tríada es la naturaleza humana, es la primera respuesta que nos tenemos que dar, quiénes somos, cuál es nuestra misión y cuál es nuestra razón de ser.
Y todo esto, lógicamente, como siempre en las tríadas, con una estrella guía, que es la estrella guía de nuestro destino, a donde nos dirigimos finalmente, hacia dónde caminamos, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Entonces, si lo primero, y antes de meterme en la tríada, quisiera aclarar algo. Finalmente, de todo lo que se habla, si en algo todo el mundo está de acuerdo, en toda la humanidad y todas las generaciones, es que todos buscamos la felicidad. Todo el mundo quiere ser feliz. Lo que no saben es cómo o por qué camino llegar, o cada uno encuentra su propio camino. O sea que podríamos decir que la felicidad es quizás el punto de partida para buscar nuestro destino y nuestro camino en la vida, la felicidad. ¿Pero qué es la felicidad? La felicidad, decimos, es esa sensación de plenitud que tenemos en el corazón. Entonces, la felicidad es plenitud. ¿Pero cómo llegamos a esa plenitud? En logosistémica se dice felicidad es plenitud. ¿Pero qué es plenitud? Plenitud podría ser realización, la autorrealización, como decía Abraham Maslow, fantástico. Pero en realidad, en dinámica del amor, plenitud es valoración. Porque no importa tanto lo que tengas, sino lo que valoras. Lo que valoras es lo que te llena. Yo cuando trabajaba en países en vías de desarrollo, en países africanos, me encantaba ver, le dabas una muñequita a una niña, un balón a un chaval y lo felices que eran, inmensamente felices, mucho más que niños o niñas de aquí que tienen su armario lleno de juguetes. Porque lo valoraban mucho más porque era lo poco que tenían, era lo único que tenían. Entonces lo que les hacía feliz, lo que te hace feliz es la valoración. Entonces, antes de comenzar con la tríada que estábamos diciendo, lo que quisiera decir es que lo primero es, en el sentido de la vida, es valorar la vida. La vida es un milagro. Si lo pensamos como de la materia, como de minerales, cómo hemos llegado aquí, a la vida, a la consciencia, es un milagro. Entonces, apreciar el milagro de la vida, apreciar el valor de que existimos, de que estamos aquí, de que tenemos sentidos que nos conectan con el exterior. Además, estamos en la cima de la pirámide de la creación. Oye, que ha costado mucho llegar hasta aquí arriba, ¿eh? Muchas especies, muchos miles de millones de seres, desde unicelulares, pluricelulares, amebas, luego cada vez más complejos hasta llegar a nosotros. Que ahora, en la cima de la pirámide, tenemos sentidos que nos permiten deleitarnos con una música que nos gusta, nos permiten sentir la fragancia de un perfume, embriagarnos con la fragancia de un perfume. ¡Qué maravilloso es eso! Sentir en el paladar, en el gusto, todos los sabores, dulce, amargo, picante, qué bonito, la gastronomía, la cocina, todo esto, cuántos placeres nos ofrece la vida. Deleitarnos viendo un paisaje, deleitarnos sintiendo el sol en nuestra piel, o cuando nos tiramos al mar, esa ola, y dejarnos llevar y sentir el frescor del agua. ¡Wow! La mayor parte de todo eso es un milagro. Y todo eso, apreciar, no podemos frustrarnos por lo que nos falta. Es tanto lo que tenemos que yo creo que lo primero para el sentido de la vida es decir que la vida tiene sentido en sí misma. El solo hecho de estar vivos. Entonces, ese sería el primer planteamiento en dinámica del amor. Pero vamos a ver si llegamos un poquito más lejos, ¿verdad? Y comenzamos a tomar esta tríada. Naturaleza, misión, razón de ser y destino. ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Quiénes somos? Bueno, en primer lugar, somos seres de naturaleza física, pero también anímica. ¿Qué es lo distintivo del ser humano? La cuestión es ¿qué es humano? No es la naturaleza física, que como decíamos también la tiene una ameba. Lo distintivo del ser humano es nuestra naturaleza anímica. Y lo que nos hace únicos es eso. Es decir, que dentro de cada ser humano hay un mundo. Dentro de un escorpión no hay un mundo. Dentro de una serpiente no hay un mundo. Hay un instinto que le lleva a comer o no ser comidos. Lo mismo un pez o un ave, lo que tú quieras. Pero en cada ser humano, cada persona que vemos cruzando la calle, yo muchas veces me encantaba cuando era niño miraba las ventanas por la noche, las luces encendidas y pensaba, en cada casa hay una familia, tantas vidas, tantas historias, ¿sabes? Yo conocía la de mi familia, pero ¿cuántas historias, cuántas vidas? Porque en cada uno de nosotros hay un mundo. Entonces ese mundo, esa realidad anímica es única, es lo que nos hace humanos. Entonces nuestra naturaleza física y anímica, lo que nos hace humanos es la anímica. Lo siguiente es nuestra proyección. Tenemos una proyección doble, una doble proyección. Somos seres individuales y al mismo tiempo somos seres sociales. Pero ¿qué es lo realmente distintivo del ser humano? Es la naturaleza social.
Nosotros no podemos crecer, somos un ser muy vulnerable. Yo he visto en África, nace una gacela y nada, en un par de minutillos ya está en pie y ya camina. Es decir, nosotros tardamos 1 año en caminar y 15 años en tener la autonomía para valernos por nosotros mismos. Si no hay una familia, si no hay no solamente una familia, sino una comunidad que nos ampara, que nos educa, que nos provee todo el alimento y todos los valores que necesitamos, no crecemos. No crecemos. Entonces, el ser humano es intrínsecamente social, incluso para nuestro desarrollo emocional. Una persona aislada, que crezca absolutamente aislada, se va a volver loca, no va a poder desarrollarse humanamente. Entonces, esa conexión con los demás, esta doble proyección, es vital. Entonces, nuestra naturaleza es anímica y social. Este sería el punto de partida. Ahora, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión, ¿cuál puede ser? Bueno, en Dinámica del Amor se dice que es el sumum. S-U-M-M-U-M. ¿De qué? De ser uno mismo para cultivar y ofrecer a los demás lo mejor de uno mismo o de una misma. Entonces, la misión es ser uno mismo. ¿Y qué implica ser uno mismo? En primer lugar, decíamos que tenemos 2 dimensiones. Ser humanos. Desarrollar todo nuestro potencial como ser humano. Los valores que son propios del ser humano, que tienen que ver con el amor. Y ahí incluyo la generosidad, la compasión, la amistad, tantos y tantos. El amor, la sabiduría, eso está ahí. Todo eso es común a todos los seres humanos. Cultivar eso es lo más importante, eso nos hace humanos. Pero luego, claro, además de seres humanos, somos seres individuales. Cada uno nacemos con unos dones, con unos talentos. Son las monedas que nos han dado. A unos les han dado unas monedas, a otros menos. Hay gente que nace con un montón de dones, otros con menos. Son las nuestras, son las cartas que tenemos para jugar en la vida. La cuestión es, comienzas a jugar con eso, no te quejes, eso es lo bueno que tienes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Desarrollar tu potencial humano y también desarrollar tu potencial individual. No hacerlo, no hacer eso, es como traicionarte a ti mismo. Te estás matando. Es decir, entonces podemos imaginar una cordillera como los Pirineos. Cuando miramos los Pirineos, a mí me encanta, es uno de los lugares donde más me gusta ir. De hecho, yo de alguna manera, mi familia materna siempre proviene de ahí, de Pirineo de Huesca, y ves aquellas montañas, tantas montañas, colinas, y luego incluso el Prepirineo con otras montañas más pequeñas. Es impresionante. Pues bien, ¿en qué consiste? Nuestra misión es subir a una cumbre. ¿Y qué cumbre es esa? Es la cumbre de nosotros mismos. Ser uno mismo es cultivar lo mejor de ti mismo, a nivel humano y a nivel individual. Eso es. Entonces tienes que escoger en esa cordillera. Es muy importante saber escoger, elegir cuál es tu montaña, porque ese es tu destino individual. Esa es la cumbre que tienes que alcanzar. Además tiene una ventaja. Con que es la cumbre adecuada, que implica el desarrollo de tu potencial, no puedes fracasar, porque está a la medida de tus posibilidades. Ahora, si te equivocas de cumbre y quieres subir a una más alta, que no es la tuya, pues probablemente te frustrarás. Y quieres ejercer una profesión, bueno, yo quiero ser astronauta o quiero ser cirujano, pero a lo mejor no valgo para esto. En cambio, puedo ser un gran artista para otra cosa, o puedo ser un músico, o puedo ser un poeta, o puedo ser miles de cosas, o un buen empresario. ¿Quién eres tú? A nivel humano y a nivel individual. Esa es la pregunta que tienes que hacer. Y eso en Dinámica del Amor lo vamos a plantear. Y hay test y hay formas de encontrarte. Y también hablando con los demás. Muchas veces no solamente rellenando un test de Dinámica del Amor o de lo que sea, sino también hablando con la gente que te conoce. Los que realmente te quieren. Y los que te van a decir, no, esto no eres o esto sí eres. Desde mi punto de vista y desde todo el respeto. Entonces lo más importante es encontrar esa cumbre dentro de toda esa cordillera. Y no dejarte llevar por lo que dijo tu padre, tu amigo, las modas del momento o la cumbre que está de moda. ¿Y para qué? Hablábamos de naturaleza, hablamos de misión. Mi misión es ser yo mismo y alcanzar mi propia cumbre, que en Dinámica del Amor es nuestra saima, S-A-Y-M-A, es la saima. Entonces, alcanzar mi saima es mi misión. ¿Y cuál es mi razón de ser a nivel individual? Lo que antes decíamos. Entregar lo mejor de mí mismo a los demás. Si me he realizado, es para compartir con los demás, cultivar lo mejor de mí mismo para esos frutos, compartirlos en el banquete de la vida con los demás. Yo siempre me acordé cuando montamos nuestra familia con mi pareja
y con Emma y decidíamos dónde íbamos a vivir. Queríamos vivir en un lugar de naturaleza y no nos fuimos a primera línea de mar, que es muy bonito, pero nos fuimos a primera línea de bosque y era precioso. Y decidimos una casa muy grande y me acuerdo siempre conversábamos. Nuestra ilusión no era solamente que íbamos a tener una familia grande, como la tenemos, sino con varios hijos, una familia numerosa, sino compartirla también con nuestros amigos. Es decir, que vinieran y vinieron tantos amigos, tantos años, tantos amigos, disfrutando tanto, ellos y nosotros, compartiendo. Claro, puedes decir, no, es que me van a estropear el parquet. Pues si se estropea el parquet es lo de menos. Pero si por preservar el parquet no vivo la vida, no comparto mi casa, entonces comparte lo que tienes. Y lo primero, tus propios dones, tus propios talentos. Entonces, esa es la razón de ser. Siempre, fijaros que la naturaleza es la base, como siempre en las tríadas. La misión es el medio, el motor, y la razón de ser es el fin. Es lo que trasciende a nosotros mismos, en este caso. Entonces, mi misión es cultivar lo mejor de mí mismo con el fin, el propósito, un propósito de orden mayor a mí mismo que trasciende mi propia individualidad y mi propio ego, que es entregarlo a los demás. Compartir, que decíamos. Entonces, esta es la misión y razón de ser y naturaleza a nivel individual. Y a nivel colectivo tenemos también, eso es lo que siempre se ha planteado de nuevo, la filosofía y todo, ¿cuál es nuestra misión a nivel colectivo? ¿Cuál pensáis que puede ser? Han habido también muchas respuestas en este sentido. Yo os voy a dar la de Dinámica del Amor, la del Shalabat, la que conozco y la que a mí me mostró un camino y a otros también se lo ha mostrado y ojalá os lo muestre también a todos vosotros. ¿Cuál puede ser nuestra misión? Nuestra misión es la creación de un orden consciente. Espacios de orden consciente, en medio y superpuestos al orden salvaje o natural del que procedemos. En los documentales que hay hoy en día y todo esto, se idealiza mucho la naturaleza. Y es verdad, la naturaleza es maravillosa. Pero la vida en la selva es muy dura. Yo he estado en la selva, incluso me perdí en la selva. Quiero decir, y estaba asustadísimo en ese momento, cuando pensaba que me había salido del sendero y no podía encontrar el camino para regresar, yo y mi compañero. La vida es muy dura en la selva, es comer y no ser comidos. No hay compasión. El fuerte se come al débil. Es muy bonito visto de lejos, en un documental, qué bonito, ¿verdad? Pero no, aquí no. No es el espacio natural. El espacio natural del ser humano es un espacio de orden consciente, en el que el fuerte no abusa del débil. El fuerte ayuda al débil. El sano carga con el enfermo. El grande ayuda al pequeño. Eso es lo que nos diferencia. Eso es lo que nos hace humanos. Entonces, crear un espacio de orden consciente. ¿Cómo le llamamos a este espacio de orden consciente? Le llamamos civilización. Estamos creando una civilización desde hace miles de años. Y el modelo de civilización actual tiene unos 5.000 años. De hecho, no hace mucho se descubrió un bar en Mesopotamia de 4.500 o 5.000 años. 150 comensales, copas, de todo por ahí. Quiero decir, todo ya lo inventaron ya entonces, egipcios, sumerios, babilonios, todo esto. Este modelo. Pero evidentemente este modelo es imperfecto. Este es un modelo muy imperfecto porque no es un orden consciente. Estamos en una etapa intermedia, en la etapa del orden mundano. Por eso resulta que lo más sorprendente es que en esta etapa de nuestra evolución somos capaces de lo mejor, de las mayores grandezas, de alguien, un héroe que entrega su vida por los demás, un bombero que entra en una casa en llamas para salvar a un niño y lo salva y hasta muere si es preciso por salvarlo, y quien prende fuego al edificio con la intención de quemarlos a todos dentro, el que ha prendido fuego por vengarse de su pareja que le ha dejado, sin importarle que el sufrimiento de los demás. Entonces somos capaces de lo mejor y de lo peor, de la paz y de la guerra, del amor y del odio. Algún día llegaremos a ser humanos. Ahora somos ese eslabón perdido del que siempre se habla. Siempre se habla del famoso eslabón perdido en antropología. Somos nosotros, siempre lo digo, somos nosotros. Entonces, en esa evolución, nuestra gran tarea es levantar una civilización verdaderamente humana, verdaderamente consciente, en la cual podamos tener una convivencia y crecer todos. Una civilización en la cual prevalezca la confianza y el apoyo mutuo en el grupo, en el cual todos podamos crecer, porque finalmente este es un juego, y lo vemos también en el campo de juego de la vida, de Dinámica del Amor, en el que al final ganamos todos o perdemos todos, porque estamos todos en el mismo barco. Esa es la realidad.
E incluso los que creen que ganan resulta que han perdido. Si finalmente la sociedad, fijaros bien, en realidad es el ecosistema humano. Hay el ecosistema de las marismas, el ecosistema marino, el ecosistema de las altas montañas, de las praderas, de las selvas, y está el ecosistema humano. Pero como en los otros ecosistemas, de que tengamos un ecosistema con ríos tóxicos llenos de inmundicia o de que no podamos beber sin enfermarnos, o una atmósfera intoxicada, eso nos mata. Es decir, claro, pero es que yo he ganado porque he cortado todos los árboles de este bosque del ecosistema humano y me he hecho rico. Pero tú has perdido también porque estás en un ecosistema tóxico. Y tú eres el primer tóxico de todos. Entonces, tenemos que tener un ecosistema sano. Esta sociedad está enferma. Esto lo sabemos. Y la prueba es la epidemia, la gran epidemia del mundo, que es la de depresión, ansiedad, adicciones, suicidio. Estos. Y no es porque no seamos más pobres que antes. Resulta que antes la gente no se suicidaba tanto, no tenían tantos problemas y eran más pobres. A lo mejor estaban más motivados para vivir. Vivían para sobrevivir. Y eso era motivación suficiente. Cuando tenemos la nevera llena, resulta que podemos vivir, pero no sabemos. Y nos hemos perdido. Porque no sabemos lo que estamos diciendo. ¿Cuál es el sentido de la vida? Empezando porque la vida tiene sentido en sí misma, como os decía al principio, y siguiendo. ¿Por qué? Porque tenemos una misión y una razón de ser, tanto a nivel individual como colectivo. Y la hemos de reconocer. Entonces, nuestra misión es crear un orden consciente. Y si mientras tanto os digo, bueno, es que es muy difícil crear una civilización, ¿yo qué puedo hacer? Te preguntarás. Tú puedes hacerlo ya comenzando por cuando hablamos de ecosistema, hablamos de nuestro entorno. Puedes comenzar por tu entorno. Si cultivas lo mejor de ti mismo y lo compartes con los demás, si haces brillar tu sol interior, y ese sol interior ilumina con la calidez de tus abrazos, de tu capacidad de afecto, de tu cariño, de tu generosidad, ilumina tu entorno, a tu familia, a tus amigos, a tu comunidad, al barrio donde vives. Ya estás haciendo mucho. Si todo el mundo hiciera eso, todo cambia. Luego, por supuesto, pues podemos intentar hacer activismo político para que el sistema funcione mejor. Sí, también, por supuesto, pero comienza por ahí. Porque si quizás vamos a intentar arreglar el mundo, si no somos capaces de arreglar nuestra propia familia, nuestra propia comunidad, nuestro propio barrio, a lo mejor, y yo diría que esa es la base. Pero finalmente nuestro objetivo es crear una civilización y lo conseguiremos, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda de que lo conseguiremos, nos llevará tiempo, sin duda. Pero si esa es nuestra misión colectiva, la creación de una civilización verdaderamente humana, ¿cuál puede ser nuestra razón de ser? ¿Cuál es la expansión? ¿A dónde va? ¿Para qué una civilización verdaderamente humana? ¿Solamente para estar bien nosotros, con nosotros mismos, con vivir en paz y ser todos muy, muy felices en un mundo super guay? No. ¿Para qué, entonces? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la razón de ser de la civilización? Es la conservación, de nuevo una tríada. Conservación, expansión y evolución de la vida. Esto es, de la vida y de la consciencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Es justo lo que no estamos haciendo. Es decir, tenemos una civilización, un modelo de civilización absolutamente depredador que está provocando un holocausto de la vida en nuestro planeta, una extinción masiva de especies y de formas de vida y de ecosistemas. Vamos a tener que corregir eso, porque estamos yendo en dirección contraria a lo que es nuestra misión y razón de ser, la razón de ser de nuestra existencia, como especie, como grupo. Dices, ¿que somos hijos de Dios? Bueno, seremos para crearlo. ¿Que somos los reyes de la creación? Bueno, ¿somos unos reyes o unos tiranos? Porque hay reyes, reyezuelos, tiranos. Entonces, hemos de ser reyes de verdad. Y un rey cuida de sus súbditos, no los maltrata. ¿Vale? Es decir, no se aprovecha de ellos, sino que hace un entorno como el rey Arturo, en el mítico Camelot, ¿verdad? Eso es lo que soñamos. Esa es la civilización que tenemos que crear. Entonces, la razón de ser de la civilización es, como digo, la conservación, la expansión y la evolución de la conciencia. Y podemos hacerlo. Tenemos ya el conocimiento en todas las áreas para poder hacerlo. Podemos crear vida. Y ya no solamente en nuestro planeta, incluso más allá. Ese es nuestro destino, finalmente. Nuestro destino, el destino de la humanidad. Los niños siempre miran al cielo, sueñan con ser astronautas y viajes espaciales y tal. Ese es nuestro destino. Pero no el de la guerra de las galaxias, de que aquí a pegarnos tiros con alienígenas de aquí o de allá, no.
o de otras especies o nosotros mismos, pero ¿qué tontería es eso? Es una extrapolación de este mundo imperfecto que tenemos, pero no va a ser así. El futuro no es ese. La expansión de la vida y de la consciencia, yo creo que nos encontraremos naturalmente con otras especies que estarán evolucionando también en otros puntos de la galaxia, pero no nos encontraremos a tiros. Si ha de ser eso, apaga y vámonos. Eso no es nuestra misión. Esa no es nuestra misión. Esa no es nuestro destino. Es nuestro destino, hablo a miles de años, quizás vista. Pero ahora mismo tenemos que encaminarnos en esa dirección. Y lo más importante es esto. Saber quiénes somos, nuestra naturaleza individual y colectiva. Saber que nuestra naturaleza es anímica y social. Saber que nuestra misión y razón de ser individual es ser uno mismo o una misma para cultivar lo mejor de uno mismo o de una misma y ofrecerlo a los demás, a nuestro entorno. Y nuestra misión colectiva es hacer evolucionar esta civilización para que sea verdaderamente humana. Y nuestra razón de ser, la de la conciencia, la de la vida y de la conciencia. Si sabemos esto, ya no estaremos perdidos. Esta sociedad ya no estará tan perdida. Y lo que propone el Shalabhat y lo que propone Dinámica del Amor, creo que es algo, como os decía al principio, totalmente asumible. Es decir, asumible por musulmanes, por cristianos, por agnósticos, por ateos, por gente de izquierda y de derechas. Estamos diciendo algo que yo diría que cuando lo recibí, lo vi, digo, es que se cae por sus propios pesos, es que es obvio. Es obvio. Entonces, comencemos por ahí. Luego que cada cual pues rece a Alá o haga los mandamientos judaicos o el camino óctuple budista o lo que quiera o el yoga en la India. Pero en estos principios nos podemos encontrar todos. Y es importante que nos encontremos todos. Que no haya el movimiento woke por un lado, los ultraconservadores por el otro, musulmanes y cristianos, todo el mundo peleando. ¿Qué es esto? Es decir, luego te respeto a ti, cada uno. Pero un marco global, un mapa para todos, para que caminemos todos en la misma dirección. Y eso nos une, eso nos acerca, en lugar de separarnos. Y eso es lo fundamental, porque consciencia es unidad. Y si no estamos unidos no vamos a ninguna parte. Peleándonos unos con los otros, eso no es ni espacio de orden consciente, eso es un desastre, eso es un ecosistema tóxico, como el que actualmente tenemos y del que tenemos que salir. Y esa es nuestra misión, individual y colectiva. Despierta. Wake up.